Buenas tardes, compañeros y compañeras. Primeramente, el tema que nos tocó fue la elaboración de propuestas cuantitativas, cualitativas y mixtas, los cuales tenemos como integrantes Gilbert Recio, Rolando Salazar, mi persona, y Jaylin Álvarez. Bueno, el tema, como comenté, elaboración de propuestas tanto cuantitativas, cualitativas y mixtas. ¿En qué consisten las propuestas de investigación? Bueno, la propuesta de investigación, proyecto o protocolo de investigación consiste en un documento que incluye un plan completo para realizar un estudio en el cual se identifican y articulan las necesidades, estrategias y actividades para llevarlo a un buen término. ¿Qué cuestiones debemos tomar en cuenta cuando elaboramos una propuesta? Cualquier propuesta, ya sea cuantitativa, cualitativa o mixta, debe responder al investigador o investigadora y a los lectores las siguientes preguntas. ¿Por qué debe realizarse o por qué debe investigarse? ¿Dónde y cuándo debe investigarse? ¿Cómo va a estudiarse? ¿Qué resultados se pretenden obtener? ¿De qué manera se validarán los resultados? ¿Cuánto tiempo consumirá la investigación? ¿Cuánto costará? ¿Cuál es el valor y las aportaciones concretas del estudio? Luego de eso tenemos lo que es una estructura propuesta en el caso de la cuantitativa. Bueno, tenemos lo que es la portada, el resumen o sumario, índice de contenidos, índice de tablas, índice de figuras, la introducción, los antecedentes o revisión literaria de la literatura, método, aspectos éticos que puedan anticiparse, programación de tiempos, equipo de investigación, estructura tentativa de reporte, referencias y apéndice. Para entrar un poquito en el tema acerca de la estructura, bueno, empezamos con lo que es la portada, lo cual es el primer apartado. Este elemento incluye como mínimo el título de la investigación, el nombre del autor o los autores, su afiliación institucional, así como la fecha en que se elaboró o se presenta la propuesta. Tenemos lo que es el resumen o sumario. Esta parte es muy importante, ya que a veces es la única parte que muchas personas pueden leer o estudiar por cuestiones de tiempo, ocupación. Por esa razón, esta debe consumir y comunicar en sí mismo la esencia del proyecto de investigación. Debe ser muy concreto y preciso. Tenemos lo que es el índice del reporte o tabla de contenidos. Esta sección incluye apartados y subapartados para encontrar la información que se necesita por medio ya sea de enumerados o diferenciados, por tamaño, características de tipografía también. Tenemos lo que es la introducción y otros elementos, bueno, varían con el contexto en que se presente la propuesta. En el caso no académico, los protocolos suelen ser más breves y puntuales. En el caso del académico, más extenso y palotino. Revisión de la literatura o antecedentes. Es una propuesta o protocolo que cumple con 5 funciones básicas. La primera es asegurar que los evaluadores entiendan completamente los asuntos vinculados con el problema de investigación, ya que un error que cometemos es que pensamos que ellos ya saben la importancia del problema y por eso, para no cometer esa equivocación, debemos dar a conocer la relevancia del sentido o la necesidad de ese problema. 2. Indicar la diferencias y similitudes del estudio con otros realizados previamente. 3. Ubicar a la investigación dentro del conocimiento actual en un campo determinado. O sea, ¿en qué sentido la revisión de la literatura debe mostrar cómo mejora el planteamiento en un área del saber? 4. Describir como resultados como qué contribuirá al campo del conocimiento, qué práctica, en cuál se inserta el proyecto, o sea, qué dudas va a resolver, qué controversias ayudará a entender y cómo avanzará el conocimiento o la tecnología, entre otras cosas. Y por último, introducir y conceptuar las variables que serán consideradas en el estudio. Método. El método se describe con la precisión el diseño de cuál y por qué lo elegimos, además de las muestras que sería la población, sus características principales, los análisis y su justificación, tipo de muestra y técnicas de selección de los casos, así como el tamaño y los procedimientos en que sería el instrumento para recabar los datos y materiales. Ahora, si se trata de diseños experimentales, en los procedimientos debe explicarse con precisión qué va a consistir, los tratamientos, el número de grupo involucrado, la manera en que se va a asignar, los participantes o caso de los grupos, el papel
del investigador en el experimento y el tiempo que va a transcurrir entre las prepruebas. Aspectos éticos que puedan anticiparse. Ok, es necesario exponer de manera clara con una actitud de respeto a los aspectos éticos implicados en el estudio. Por ejemplo, el anonimato. En algunos casos se requiere presentar la autorización de algún comité de ética y el consentimiento de cierto grupo o institución, por ejemplo, una asociación de padres de familias, departamento de salud municipal, sindicato, entre otras cosas. Programación de tiempos y presupuesto. Este apartado debe contener una tabla de tiempo con una programación detallada de las acciones que se prevé realizar. Por un lado se colocan las acciones y por otro los periodos. Se recomienda que al enunciar las tareas se busque un balance entre lo general y lo exageradamente específico, como así los periodos pueden ser días, semanas y meses. Okay, a continuación se va a mostrar una tabla de más o menos cómo sería. Ahí se puede ver que están las actividades a un lado y las semanas arriba. En semana 1 se pone la actividad 1, 2, 3. Ahora, lo importante de una tabla de tiempo es saber cuándo se inicia cada etapa y cuándo se va a concluir, para así tener como un cronograma muy específico. Ahora, con respecto al presupuesto, este es necesario cuando se solicitan fondos para la investigación. Lo más adecuado para presentar el presupuesto es informarse sobre la manera en que lo solicita el comité revisor en cuestión. Algunos conceptos que pueden integrar son los costos directos y costos indirectos. ¿Qué sugerencias pueden hacerse para elaborar una propuesta? Algunas recomendaciones para elaborar una propuesta son las siguientes. Siempre se debe tener en mente quiénes son los receptores, los usuarios y evaluadores, ya que por ello el documento debe adecuarse a su definición y característica. Por ejemplo, si los revisores tienen una formación básicamente cualitativa y nuestra propuesta es cuantitativa, pensemos si debemos incluir algo cualitativo que facilite su evaluación positiva. Ahora, si el protocolo debe presentarse ante un comité académico, la revisión de la literatura es más extensa que si tuviera que exponer ante un comité de una organización que puede otorgar fondos o un comité de adquisiciones de una empresa. Las principales razones por las cuales se rechazan las propuestas, en particular cuando se solicita un financiamiento, son el problema de estudio que no es lo suficientemente importante o no proporciona información novedosa o útil. El problema es sumamente local, o sea, que es demasiado, que son muy pocas cosas. El planteamiento es muy general también. Ok, la propuesta abarca demasiados elementos y resulta muy complicado y poco operativo saber por dónde va, ¿verdad? O la propuesta es ambigua, lo cual impide comprenderla. El formato cualitativo posee una estructura menos estandarizada y su desarrollo suele implicar mayor flexibilidad. Con relación a la portada y al índice tienen los mismos lineamientos que las cuantitativas. La introducción por su parte debe ser bastante general y debe tener una redacción clara. La justificación debe responder a ciertas preguntas como ¿por qué es importante el problema de investigación? ¿Por qué debe investigarse? ¿Y quién o quiénes se benefician con los resultados? También es importante saber que debe contar con un marco conceptual que abarque los siguientes puntos. Una hipótesis, si es que pueden elaborarse, pues debemos recordar que gran parte de los estudios cualitativos no prueban hipótesis, sino que las generan, y otros las embozan en términos más amplios. Variables o conceptos. Estos son tentativos, ya que en las investigaciones cualitativas normalmente no preestablecemos todas las variables o conceptos de interés, sino que más bien emergen de los datos. Definición de términos centrales o claves, que más bien son descripciones generales y están sujetas a la experiencia en el campo. Por ejemplo, podemos definir para un estudio etnográfico el concepto de cultura y sus componentes. También tenemos el apartado de métodos o procedimientos, que desde luego comprende los siguientes puntos. El diseño o abordaje, el cual va ligado al marco interpretativo. El contexto inicial, ampliamente descrito con debida explicación del por qué fue elegido. El periodo aproximado de recolección de datos. La muestra inicial, principalmente los participantes o casos descritos ampliamente. El método o método de recolección de datos, entrevistas, grupos de enfoque, etc. También tenemos las propuestas para estudio de caso. Los protocolos de estudio de caso deben de tener la estructura que se presenta en la tabla 9.6, la cual no requiere mayor explicación, pues la mayoría de los conceptos ya fueron comentados a la hora de las propuestas cuantitativas y cualitativas. Y por último, debemos saber que difícilmente hay propuestas perfectas.
Después de haber revisado este capítulo, muchos estudiantes y profesores seguramente pensarán que elaborar una propuesta con todos los apartados, los elementos y las características presentadas resulta algo complejo. Sin embargo, cuando uno desarrolla una propuesta, es necesario esforzarse al máximo y cubrir esos aspectos. Sin embargo, es muy difícil una propuesta perfecta de inicio porque los evaluadores y revisores son seres humanos y, por lo tanto, sus perspectivas pueden variar. Muchas gracias.